En esta lección vamos a hablar acerca de los tipos y los namespaces. Veremos en qué consisten los tipos de datos intrínsecos y cómo se relacionan con los tipos de cada lenguaje de C Sharp. También veremos los namespaces principales y en qué consiste el Microsoft Root Namespace. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos aprendiendo acerca del framework de .NET y vamos a continuar hablando de los tipos intrínsecos. Bueno, ¿qué es esto de los tipos intrínsecos? Básicamente es que existe un conjunto de tipos bien establecidos adentro del framework de .NET. Es decir, nosotros vamos a tener tipos que nos van a decir estos son los tipos que funcionan adentro del framework. Y todos los lenguajes de .NET tienen en sus tipos una equivalencia a ellos. No es necesariamente de que tengan una equivalencia a todos, pero bueno, los tipos que existan en los lenguajes de .NET va a haber alguien que es equivalente en el tipo intrínseco. Quizá con la siguiente tabla quede esto un poco más claro. Bueno, aquí tenemos la lista de los principales tipos intrínsecos, que obviamente son los tipos definidos en el CTS. Y bueno, tenemos acá la forma como se llama ese tipo en Visual Basic, cómo se llama en C Sharp y cómo se llama en C++ o en el CLI. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un entero en C Sharp, bueno, el tipo que yo uso en C Sharp es int. Sin embargo, el tipo en el CTS es int32. El entero de Visual Basic, en Visual Basic se llama integer, no se llama int, se llama integer. Sin embargo, corresponde también a system.int32. Entonces, si yo voy a utilizar un flotante en C Sharp, hago uso de float, y float en C Sharp equivale al tipo en el CTS que se llama single. Y en Visual Basic, bueno, el flotante se llama single. En C++ se llama float. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de los lenguajes que nosotros trabajamos en el framework de .NET tiene sus tipos, pero hay una correspondencia a un tipo en el CTS. O podemos verlo de otra manera, como si los nombres que nosotros tenemos acá fueran aliases en cada uno de los lenguajes para los tipos que nosotros estamos utilizando acá. Si alguna vez se preguntaron por qué el string en C Sharp lo podían escribir con mayúsculas o con minúsculas, bueno, pues es que cuando están haciendo uso del string con minúsculas lo están escribiendo con la sintaxis de C Sharp, y cuando están utilizando el string con mayúsculas realmente están utilizando el tipo en el CTS, pero en realidad son exactamente el mismo tipo. Simplemente de esta manera es como se llama en C Sharp y este es el tipo intrínseco correspondiente. Entonces con esta tabla, bueno, ya podemos observar realmente qué es lo que está pasando y entender un poco mejor esto de los tipos. Bueno, ya sabemos que pueden existir diferentes formas de expresar lo mismo en diferentes lenguajes. Por ejemplo, en C Sharp la concatenación la podemos expresar con el signo de más, pero en Visual Basic la vamos a expresar con el ampersand. Entonces los diferentes lenguajes van a tener diferentes sintaxis y también los diferentes lenguajes pueden tener diferentes funcionalidades. Entonces nosotros necesitamos tener una serie de reglas para saber cómo vamos a interpretar y cómo vamos a utilizar esto para que podamos compilarlo desde luego hacia la parte del lenguaje intermedio y pueda ser usado por el runtime. Bueno, el CLS va a ser una serie de reglas que van a definir esto, van a definir el conjunto mínimo y completo de características que un compilador de .NET debe de tener para producir código que puede usarse en el CLR. Entonces, esa característica que nosotros estamos colocando en el CLS tiene que estar presente en un compilador de .NET y esa característica va a poder ejecutarse en el CLR. Bueno, estas reglas que existen en el CLS, obviamente cada una de ellas va a tener un nombre. Y no se preocupen por esto, es bastante común que nosotros inadvertidamente hagamos código que no cumpla con el CLS. Pero no va a suceder nada, no vamos a tener ningún problema. Simplemente si nosotros estuviéramos creando un compilador de .NET,
entonces sí tendríamos que cumplir de manera estricta con estas reglas para poder decir mi compilador es un compilador de .NET. Si nuestro compilador no cumpliera con las reglas del CLS, no podríamos decir que es un compilador de .NET. Si el código que vamos a crear queremos que forzosamente siempre sea de acuerdo a las reglas del CLS, tenemos que decorar nuestro código con assembly cls complaint true. De esa manera, cuando llevemos a cabo la compilación, vamos a tener pues indicadores que nos digan si nuestro código es o no es realmente 100% compatible con la parte del CLS. Sin embargo, ustedes no se preocupen mucho por esto, al menos de que tengan la necesidad de que su código se pueda pasar a otro sistema en el cual únicamente la parte del CLS se lleve a cabo. Tenemos también el CLR. Bueno, en el CLR vamos a tener una colección de servicios que van a ser requeridos para que nosotros podamos ejecutar un assembly. Es decir, que dentro del CLR está todos los servicios que necesitamos para ejecutar ese código compilado que nosotros tenemos. El framework de .NET nos va a proveer de un runtime y este runtime es compartido por todos los lenguajes de .NET. Ya habíamos visto que los lenguajes todos compilan a un código intermedio y este código intermedio, bueno, ya va a ser ejecutado por el runtime. Físicamente nosotros lo vamos a encontrar en un DLL, que es el DLL que está marcado ahí, MS Core, y luego EE, es Common Object Runtime Execution Engine. Ahí es donde reside el runtime. Bueno, este runtime ya habíamos hablado previamente un poquito de él y va a tener algunas responsabilidades. En primer lugar, va a resolver la alocación y los tipos. Va a compilar el CIL en instrucciones específicas para la plataforma en la cual se va a estar ejecutando en ese momento. Lleva a cabo algunas verificaciones de seguridad y desde luego ejecuta el código. El namespace es importante para el framework de .NET y también para C#. Cuando nosotros hacemos uso de bibliotecas o de librerías, bueno, podemos utilizar ese código en nuestras propias aplicaciones, pero ese código va a existir adentro de determinado namespace. El namespace no es otra cosa más que un agrupamiento lógico de tipos que están relacionados entre sí y contenidos en un assembly. Y obviamente, bueno, esto se puede extender a varios assemblies, no nada más puede quedar el namespace restringido a un solo assembly. El namespace puede cubrir a varios assemblies. Entonces, el namespace nos está agrupando lógicamente algo que nosotros tenemos y realmente el namespace existe más para nosotros como programador y poder organizar y colocar las cosas en orden que para beneficio del framework de .NET. Al fin y al cabo, cuando nosotros creamos una clase, el nombre completo de la clase incluye también la parte del namespace. Simplemente para nosotros humanamente no tenemos que estar escribiendo tanto cuando hacemos uso de using e importamos el namespace correspondiente. Bueno, un assembly puede contener varios namespace, no nada más uno. Entonces podemos aprovechar todo esto para agrupar lógicamente todos los tipos. Cuando hablamos de tipos, no nada más me refiero a la parte de int, float y double, sino también a los tipos que nosotros hemos creado, que irían clases, interfaces, enumeraciones, estructuras, todo este tipo de cosas. Veamos ahora los namespaces más importantes. Tenemos a System. Adentro de System vamos a tener los tipos principales, cosas de matemáticas, para sacar randoms o valores aleatorios, variables de ambiente, la parte de recolector de basura, excepciones, todo este tipo de cosas. En system.collections y system.collections.generic ahí van a ir los tipos para colecciones e interfaces, para construir también colecciones propias. Recuerden que con tipos estoy cubriendo lo que ya les había comentado: clases, interfaces, enumeraciones, estructuras, todo eso. Luego tenemos system.data, system.data common, system.data entity client y system.data SQL client. Estos los vamos a utilizar para interactuar con bases de datos relacionales. Después tenemos a System Input Output, System.input output compression, System.input output.ports,
que los vamos a usar para el manejo de lo relacionado con entrada y salida, archivos, compresión de datos, manipulación de puertos. Después tenemos system.reflection y system.reflection.emit, que es para la creación dinámica de tipos. System.runtime interrupt services nos va a facilitar a los tipos de .NET la interacción con código no administrado. System.drawing y System.windowsforms están relacionados hacia la construcción de aplicaciones en Windows Forms y también, bueno, que podamos llevar a cabo algo de dibujo utilizando el GDI. Tenemos System.windows, System.windows.controls, System.windows.shapes, que son utilizados para la WPF y también la interfaz de usuario. System.link, System.xml, link y System.data, dataset extensions son usados para trabajar con el API de link. System.web se usa para construir aplicaciones ASP.NET. System.serviceModel para construir aplicaciones distribuidas haciendo uso de WCF. System.workflow runtime y System.workflow.activities se va a utilizar para trabajar con el API de Windows Workflow Foundation. System.threading, System.threading.task, bueno, pues estos los utilizamos para construir aplicaciones que van a hacer uso de hilos de múltiples hilos o que también vayan a distribuir la carga de trabajo entre varios CPUs. System.security es para tipos relacionados con permisos, criptografía y todos estos asuntos de seguridad. System.xml, bueno, pues se utiliza para interactuar con datos en formato de XML. Tenemos también lo que conocemos como el Microsoft Root Namespace. Bueno, los namespaces que van a empezar con Microsoft van a contener tipos que se utilizan principalmente para interactuar con servicios del sistema operativo de Windows. Y entre ellos, bueno, vamos a encontrar a Microsoft.C# y Microsoft.Win32. Ahora aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Recuerden que el framework de .NET puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos. Sin embargo, cuando hacemos uso de los namespaces de Microsoft Root, no hay garantía de que estos namespaces van a funcionar en otros sistemas operativos. Entonces, si van a usar clases, métodos o elementos relacionados a estos namespaces, tengan cuidado porque no hay garantía de que puedan trabajar en otro sistema operativo. Para tener acceso a los namespaces, bueno, pues esto ya lo saben porque lo hemos hecho durante los cursos de C#. Vamos a hacer uso de using. Entonces, using nos sirve para referenciar un tipo de namespace en particular. También, desde luego, lo podemos hacer porque conocemos como nombre completamente cualificado, que es el nombre completo. Digamos, en lugar de que yo simplemente haga console writeline, el nombre completamente cualificado vendría a ser system.console.writeline. Entonces, si yo no hago uso de using, tengo que colocar el nombre completo para poder hacer uso de eso. Sin embargo, recuerden que en muchos casos es necesario usar referencias a assemblies externos. Entonces, ahí yo tengo que llevar a cabo la parte de la importación de la referencia y también colocar pues el namespace adecuado en ese caso. Esto ya lo hemos hecho durante el curso, ya creamos nuestra propia biblioteca o librería en la cual, bueno, pues ya lo hicimos un assembly externo y luego lo utilizamos en un proyecto. La mayoría de los assemblies en .NET se van a encontrar en lo que conocemos como el Global Assembly Cache. Este es un directorio en el cual se colocan la gran cantidad de los assemblies que se tienen en .NET. Ahí van a ir un montonal de DLLs que precisamente están relacionados con los nombres de assemblies que hemos visto anteriormente. Y estos se encuentran en C en Windows Assembly, es decir, en el directorio carpeta de Assembly que está dentro de la carpeta de Windows en el disco duro principal de su computadora.
Si tienen alguna duda de esta lección, por favor déjenla en la sección de comentarios y les quiero pedir que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video en mi canal en sus redes sociales. Ya saben que eso me ayuda y me motiva a seguir creando más cursos, materiales y lecciones para todos ustedes. Los invito a que visiten el resto de mi canal y que me busquen en Facebook. También visiten mi nuevo canal Nicocio Retro. No se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de cuando he subido lecciones nuevas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.